las dos moléculas de agua a una temperatura de 100 grados Celsius, es decir, la temperatura en la cual el agua se evapora. Ese calor o esa temperatura haría que se rompa esta puente de hidrógeno y pues las moléculas de agua se liberen en forma de gas o vapor. Bien, de lo contrario no se podría romper. Bien chicos, entonces gracias a ese puente de hidrógeno las moléculas de agua pueden estar muy unidas, ¿ok? Hay bastante cohesión entre ellas. A eso incluso se le da un nombre y se le dice cohesión molecular. Ahora, veamos las características que tiene el agua. Tiene hasta 5 características. Primero, es un buen disolvente y por eso se le llama universal. ¿Qué significa eso? Que el agua es un medio en donde puede disolverse muchas sustancias, como por ejemplo sal, azúcar, etc. Eso significa pues que el agua, gracias a sus cargas positivas y negativas, puede estar mezclada con otras moléculas, ¿ok? Entonces, la mayoría de sustancias se pueden mezclar en el agua. Luego, tiene alto calor específico. ¿Eso qué significa? Bueno, el calor específico es la capacidad que tiene una sustancia de evitar su cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, la molécula de agua pone cierta resistencia a cambiar su temperatura. ¿Y esto por qué? Ciertamente por su puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, te había dicho, le da bastante cohesión a las moléculas de agua. Y eso significa pues que para que cambie su temperatura no va a ser nada fácil. Vamos a tener que aumentar grandemente la temperatura si queremos romper este puente de hidrógeno. Es por eso que su calor específico es alto. No cambia muy fácilmente el agua a su temperatura. Luego, la tensión superficial. Como su mismo nombre dice, esta propiedad la vamos a ubicar en la superficie del agua. Vamos a encontrar que a ese nivel del agua hay ciertas fuerzas que le dan cierta resistencia al agua. De tal manera que hay insectos que pueden caminar sobre ella. ¿Ok? Eso significa pues que los puentes de hidrógeno nuevamente ayudan al agua a tener esa fuerza para que el insecto que camine sobre ella no pueda romper al agua, debido pues a su notable fuerza del puente de hidrógeno. Otra es la capilaridad. Esa es la capacidad que tiene el agua de poder ascender por espacios muy estrechos, muy delgados, como por ejemplo es lo que ocurre cuando colocamos un sorbete en un vaso con agua. El agua puede escalar por medio de las paredes de este sorbete. Esa es la capilaridad. ¿Y eso por qué ocurre? También otra vez por los puentes de hidrógeno. Las moléculas de agua están muy unidas. Entonces, al subir una molécula de agua por la pared del sorbete, jala a las otras moléculas de agua. Entonces, a eso pues se le llama capilaridad. Y es termorreguladora. Nuevamente le agradecemos esta propiedad al puente de hidrógeno. La termorregulación es la capacidad de regular la temperatura. Y el agua que está presente en todo ser vivo es una sustancia vital para controlar la temperatura de un ser vivo. Miren, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho calor? Entonces, el agua en nuestro cuerpo pone resistencia al cambio de temperatura. Y eso conviene mucho, porque si nuestra temperatura cambiara fácilmente, entonces nos causaría una enfermedad, ya que nuestras proteínas no podrían actuar de una manera adecuada. Nuestras proteínas siempre necesitan una temperatura constante. Entonces, el agua que está en el interior de nuestro cuerpo va a oponerse al cambio de temperatura. Y es por eso que se le llama termorreguladora. ¿Bien? Ahora, vamos con la siguiente biomolécula, llamadas sales minerales. Acá vamos a encontrar, chicos, a dos átomos que se van a asociar. Uno es un metal y otro es un no metal. Estos asociados forman a una sal mineral.
Ahora, hay muchos metales, muchos no metales.